Buenos días. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno, le solicito al secretario ejecutivo que sirva a pasar esta ley. Con gusto, consejera presidenta. Señores consejeros, buenos días. Me permito pasar lista de asistencia. Consejera presidenta Felicita del Carmen Suárez Castro. Presente. Consejero Isidro Rodríguez Félix. Presente. Consejero José Antonio Bogotá Suárez Nieto. Presente. Hay quórum, consejera presidenta, con 3 asistencias. Muchas gracias. Les invito a nuestro trabajo de pie. Al existir foro y siendo las 11 horas con 1 minuto del día 24 del mes de septiembre del presente año, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomar asiento, por favor. Le solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día. Con gusto, consejera. Señores consejeros, el orden del día preparado para esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia, declaración de quórum. Como punto número 2 tenemos instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de septiembre del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero José Antonio Bogotá Suárez Nieto relativo a la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/171/2014 y sus acumulados RR/172/2014, RR/175/2014, RR/180/2014, RR/183/2014, RR/185/2014, RR/186/2014, RR/189/2014, RR/191/2014 y RR/193/2014, todos promovidos en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Como punto número 6 tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes relativos a la discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución del procedimiento de queja número RQ/051/2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud, relativo al recurso de revisión número RR/132/2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud, el relativo al recurso de revisión número RR/153/2014 promovido en contra de la Secretaría de Gobierno, el relativo al recurso de revisión número RR/194/2014 promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, el relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/195/2014 promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, y el relativo al recurso de revisión número RR/238/2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco. Como punto número 7 tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la consejera Felicita del Carmen Suárez Castro relativo a la discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión número RR/130/2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud y del RR/131/2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud. Como punto número 8 tenemos sorteo de los expedientes identificados con los números de expediente RR/206/2014 promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, RR/212/2014 promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, los recursos de revisión RR/226, 228, 230, 232, 234, 236, 237, 239, 241 y 243, todos del 2014 y promovidos en contra del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco. Como punto número 9 tenemos análisis, discusión y aprobación en su caso de la autorización para que a través de la Secretaría Ejecutiva se realice la acumulación de los recursos de revisión o procedimientos de queja que se actualicen los supuestos previstos en la fracción primera del artículo 70 bis del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número
8 tenemos asuntos generales y como punto número 9, clausura la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, consejera. Muchas gracias. Le solicito al secretario que someta a consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. Con gusto, consejera. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesta para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestar. El orden del día ha sido aprobado, consejera presidenta, con 3 votos a favor. Gracias. El punto cuarto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso de la sesión ordinaria celebrada el día 19 del mes de año en curso, misma que fue turnada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito las observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria antes citada, por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria someta a consideración de este pleno la propuesta antes referida. Con gusto, consejera. En votación ordinaria se somete a consideración de este cuerpo colegiado la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestar. A favor. Consejera presidenta, ha sido aprobada la dispensa a la lectura y el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de septiembre del año en curso con 3 votos a favor. Bien. El punto quinto del orden del día se refiere a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Bojotes Pérez Nieto. Para ello se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y el sentido de dichos proyectos. Gracias, consejera presidenta. Estimados compañeros, el día de hoy nuestra ponencia presenta el proyecto de resolución del recurso de revisión número 171-2014 y sus acumulados 172, 175, 180, 183, 185, 186, 189, 191 y 193-2014, todos promovidos por quien dice llamarse José Manuel Arias Rodríguez en contra de la Sernapan. En todos los casos citados, y es parte de las razones por las cuales se acumulan, se requirió la información relacionada con los fluidos de emulsión inversa base agua de los años 2010-2014. En todos los casos, la respuesta por parte de la institución pública fue la inexistencia de la información. Cabe señalar que la Secretaría del Sernapan, esta secretaría, en la atención de las solicitudes de información, notificó al solicitante un acuerdo de prevención para que aclarara ciertos conceptos, porque a juicio de la propia Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental, tal cual como estaba solicitada, no existía la información, pero hay información disponible vinculada con el tema, solo que con otra denominación, lo cual es una interpretación correcta que aquí mismo en el pleno hemos sostenido, que la carga de identificar los documentos que poseen la información del requerimiento informativo es de los servidores públicos, y son los que conocen con especificidad la denominación exacta de cada una de esta multiplicidad de los documentos que se encuentran en el ámbito público, no los ciudadanos. Los ciudadanos no están obligados a conocer con nombre exacto la denominación de los documentos o de los archivos donde se encuentre la información.
El ciudadano tiene el derecho de acceso a la información pública. Y todos los servidores públicos de las instituciones públicas tienen la obligación. Entonces, en el ejercicio de este derecho solamente hay que reconocer que las personas tienen el derecho y los servidores públicos la obligación de entregar la información. No importa absolutamente nada más, no existe ningún otro requisito. Estamos frente a este derecho humano de vanguardia. Entonces, continúo con la relatoría de los hechos. La CERNAPAM previene al solicitante de información para aclarar el concepto en virtud de que la información que posee está vinculada con otro concepto que podría ser distinto al requerimiento informativo. Sin embargo, el solicitante de información reitera tal cual el requerimiento informativo, tal como sucedió en la petición original. Ante este hecho, la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental determina la inexistencia de la información. Por tal motivo, nosotros confirmamos el sentido de este acuerdo en virtud de los argumentos expresados por este sujeto obligado, donde manifiesta que acorde con ciertas normativas la aproximación conceptual de la información solicitada por José Manuel Arias Rodríguez no coincide con lo expuesto en las normas, que la información que posee está vinculada con otro concepto. En su momento existió la prevención oportuna, pero hay que reconocer además la conducta de los servidores públicos de la CERNAPAM, porque lejos de obstaculizar el acceso a la información pública con tecnicismos, ponen a disposición de las personas el cúmulo de conceptos técnicos específicos con los cuales puede estar relacionada la información. Y de este cúmulo de conceptos, quien requirió la información no retoma alguno de los expuestos y confirma el que originalmente había solicitado. Entonces, por tal motivo, nosotros consideramos en todos estos casos confirmar el acuerdo emitido en su momento por la CERNAPAM y evaluamos positivamente la actuación en la gestión de las solicitudes de información. Esos son todos los asuntos que presenta nuestra ponencia el día de hoy y con muchísimo gusto quedo abierto al debate sobre los asuntos. En esta acumulación de varios recursos de revisión, que es correcta la acumulación en razón de que se refieren al mismo asunto, de la misma secretaría o sujeto obligado, incluso el mismo recurso. Y aparte nos compartió nuestro compañero Isidro Rodríguez la argumentación de la resolución. Somos similares en de hecho, entonces le solicito al secretario ponga a consideración de este cuerpo colegiado las resoluciones y los proyectos que acaba de dar a conocer el consejero José Antonio. Con gusto, consejera. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta del proyecto de resolución presentada por el consejero José Antonio Borges Pérez. Consejera Felicitas del Carmen Torres Castro. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Borges Pérez. a favor. Señora Presidenta, le informo que han sido aprobados el proyecto de resolución y sus acumulados con 3 votos a favor. Muchas gracias. En cumplimiento al punto 6 del orden del día relativo a los proyectos de resolución del consejero Isidro Rodríguez Reyes, se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y el sentido de sus proyectos.
conceder al presidente. Bien, dado los asuntos propuestos para resolver en la ponencia a mi cargo y en virtud de que fueron previamente sometidos en tiempo y forma los integrantes de este pleno, que para tales efectos se emitieron las observaciones pertinentes, mismas que fueron tomadas en consideración al momento de realizar los proyectos de resolución, me permito indicar los sentidos de los procedimientos de queja y de los recursos de revisión enlistados para resolver conforme al orden del día, los cuales detallo a continuación. En primer lugar, quiero poner en consideración de ustedes la queja 051/2014, interpuesto en contra de la Secretaría de Salud. Y aquí la interposición de la queja es por falta de respuesta a la solicitud de información 058-29-414, en la que el quejoso solicitó la exhibición de la documentación soporte de la póliza de diario 09-1-0003-765 de septiembre de 2012 por importe de 1.337.309.82 del proyecto S8371. Pues bien, el sentido de la queja es que es fundada, toda vez que de autos quedó acreditado que el sujeto obligado no atendió en tiempo y forma la solicitud de información, incurriendo en la figura del silencio que se interpreta como un acto de incumplimiento a la ley de la materia. Por otra parte, al tenor de las conductas reprochadas por los particulares y de acuerdo al registro de la Secretaría Ejecutiva de este instituto, quienes resolvemos advertimos que no obstante los apercibimientos hechos en resoluciones anteriores, la Secretaría de Salud recayó nuevamente en el silencio procesal. Es así que la actuación del sujeto obligado en los asuntos advierte la Comisión de Responsabilidad Administrativa prevista en el numeral 69, fracción 4 de la ley de la materia, y en consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es procedente instruir a la Secretaría Ejecutiva de este órgano garante instaura el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la Secretaría de Salud, quien deberá deslindar responsabilidades en contra de los funcionarios que hayan hecho caso omiso de la solicitud de información que presenta la queja 051/2014. Entonces pongo la consideración de ustedes que la queja es fundada. Pero ¿cómo te tiene alguna cuestión? Vamos a coordinar con ustedes para que... En el siguiente caso es un recurso de revisión, el recurso 132/2014, también interpuesto en contra de la Secretaría de Salud. La solicitud de información es la siguiente: con el 05698-414 se requirió: solicito bien COMEX el formato único de movimientos del personal expedido por el OPD de Gallegos de la Cruz Carlos Humberto, espacio que ocupa información confidencial. En respuesta, la Secretaría de Salud emitió un acuerdo de disponibilidad de información dentro del expediente con el número de control interno SS/UI/00092/2014, y en contra de ese acuerdo de disponibilidad, el quejoso manifestó que la información no corresponde con la requerida. El sentido, pongo la consideración de ustedes, compañeros consejeros, es que se sobresee en razón que durante la sustanciación del presente asunto la Secretaría de Salud realizó nuevos actos tendientes a modificar el acto impugnado. En efecto, obra agregada en autos la cédula de notificación por estrados de fecha 26 de agosto de 2014 dirigida al recurrente, misma que incluye un nuevo proveído de disponibilidad y la información con la que se estima satisface el requerimiento informativo.
El documento ahora provisto consiste en el formato único de movimientos de personal del C. Carlos Humberto Gallego de la Cruz, es decir, el documento requerido por el recurrente en su solicitud. Es así como la Secretaría de Salud perfeccionó la respuesta que inicialmente fue entregada y que el recurrente impugnó, toda vez que se puso a su disposición la información que le interesa y por ende tal determinación subsana la inconformidad que originó el presente recurso. Cabe destacar que la información referida se encuentra debidamente publicada en el portal de transparencia del sujeto obligado, por lo que constituye hecho notorio susceptible de invocarse de oficio. En esa tesitura, el nuevo acto que invoca el ente obligado es suficiente para determinar el sobreseimiento que solicita de conformidad con el artículo 66, fracción 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. Por consiguiente, pongo a la consideración de ustedes, señor consejero, que el recurso de revisión 132/2014 se sobresee en razón de que hubo un nuevo acuerdo de disponibilidad de información durante la sustanciación de este recurso de revisión y por ende cumple con lo que originalmente requirió el recurrente, quien dijo llamarse Carlos de la Cerda. Pongo en la consideración también este recurso. Hasta el final y ya Muchas gracias. El siguiente recurso de revisión es el 153/2014, interpuesto en contra del sujeto obligado Secretaría de Gobierno. Pues bien, en su solicitud de información, el recurrente, con el número de folio 5895-114 del 28 de febrero de 2014, requirió lo siguiente: requiero saber de manera detallada la categoría, sueldo mensual, compensación mensual, aguinaldo, prima vacacional, bonos diversos, compensación, vale de despensa, así como las demás percepciones, nómina cerrada, que haya recibido o recibirá el servidor público licenciado César Raúl Ojeda Zubieta durante el ejercicio fiscal 2013, dividida por mes, enero a diciembre, y en caso de no existir un documento específico, aquel o aquello que sustente dicha información, como las copias electrónicas de la nómina o documentos similares. En razón de esta solicitud, la titular de la Unidad de Acceso a la Información el 31 de marzo del año en curso, emitió un documento intitulado Acuerdo Parcial de la Información identificado en el expediente CEGOP, diagonal UAI, diagonal expediente 044, diagonal 2014. En contra de ese acuerdo de acceso a la información, el recurrente interpuso el recurso de revisión el 11 de abril de 2014, manifestando que el ente obligado le entregó de forma incompleta la información que requirió. Y bueno, en el estudio que nosotros hacemos, que llegamos al resolutivo siguiente, al sobreseimiento en razón de lo siguiente. En el citado acuerdo que entregó el sujeto obligado al recurrente como respuesta a su requerimiento informativo, le comunican que la información que se le proporciona se encuentra en versión pública, ya que protege los datos personales relativos al RFC y al número de empleados del servidor público. En ese sentido, en ese mismo documento, la Secretaría de Referencia manifestó que el concepto nómina cerrada no existe como tal, sino es nómina definitiva. En el citado acuerdo se le anexó 26 hojas denominada nómina definitiva, en la que se incluye el pago de los 25 días complementarios de aguinaldo 2013, pagados en la primera quincena de enero del 2014. Ahora bien,
Una vez que se analizaron todas las constancias que obran en el sumario, quienes resolvemos advertimos que durante la sustanciación del asunto que se estudia, la Secretaría de Gobierno realizó nuevos actos tendientes a modificar el acto impugnado, toda vez que emitió un nuevo acuerdo en el que proporcionó al inconforme la información que no le entregó en su primer momento, e indican que adjuntan unos recibos de pago y precisan que de los meses de enero a abril el pago se realizaba de manera mensual y en los meses siguientes fue hecho de manera quincenal. Asimismo, advierten que en el último recibo de pago se incluyeron los 60 días del aguinaldo y dichos recibos son legibles y completos, los cuales corresponden a los recibos de compensación que recibió el licenciado César Raúl Ojeda Subieta durante el ejercicio 2013. En conclusión, podemos manifestar que el nuevo acto que realizó el ente demandado atiende la literalidad de la solicitud de acceso a la información, por lo que es suficiente para tener colmado el derecho de acceso a la información pública del particular. De ahí que se estime que la controversia planteada ha quedado sin materia. Esta información se encuentra debidamente publicada en el portal de transparencia de la Secretaría de Gobierno, por lo que constituye un hecho notorio susceptible de invocarse de oficio. Por lo tanto, pongo a la consideración de que conformidad con el artículo 66, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ya quedó sin materia y recurso porque se subsanó la inconformidad del solicitante y procede el sobreseimiento, por lo que pongo a la consideración de ustedes, señor consejero. Sí, es un comentario relacionado con los dos asuntos que se han presentado. La razón sustancial de ambos sobreseimientos que ahorita se han presentado, solo para comentar aquí en la mesa, no es tanto el nuevo acto de autoridad, sino que nosotros valoramos la satisfacción de la información publicada acorde con el requerimiento de la información, y en ambos proyectos se puede observar inserto las imágenes donde se encuentra la información que posteriormente fue publicada por ambas instituciones. Entonces esto todavía da mayor certeza de quien solicitó la información la recibirá por múltiples medios, sea por estrados electrónicos o dentro de la propia resolución. Entonces, este asunto que satisface originalmente los requerimientos de información quedan debidamente respondidos, y ya por una cuestión jurídica, técnica, es a lo que le denominamos quedarse sin materia, y por eso procede el sobreseimiento. Cabe aclarar que el requerimiento informativo, el derecho humano de información, está satisfecho desde el momento en que cruzamos entre lo solicitado y la información pública. Es correcto, comentario del compañero consejero, con razón de que procuramos motivar debidamente los recursos de revisión, integrando dentro del mismo documento resolutivo las imágenes que soportan de alguna manera la información que en su momento requirió recurrente. Esto obviamente los resolutivos tienen que llevar conforme a la Constitución Política en su artículo 16 debidamente los actos fundados y motivados. Entonces, dentro de la motivación, pues es la claridad con la que el recurrente puede de alguna manera tener acceso a los resolutivos, de esa forma también poder entrar al portal de transparencia y verificar que los mismos conceptos que nosotros tenemos aquí son los puntos de transparencia de su recorrido. Continúen, pues. Sí, efectivamente, es decir, para que
pareció lógica jurídica que haya un documento que dé origen a la materia de sobreseimiento en razón de que así lo prevé la ley. Entonces, como consecuencia de esos documentos y al llenarse los requisitos que exige el solicitante, es que procede el sobreseimiento. Como claramente se ha dicho, queda sin materia, pero es una consecuencia de los documentos. Bien, vamos a pasar al otro asunto. En el otro asunto quisiera al mismo tiempo manifestar los dos recursos de revisión, dado que es el mismo sujeto obligado y el mismo recurrente, y las solicitudes van exactamente en el mismo sentido del que acaba de manifestar el compañero consejero doctor José Antonio Borges. Se trata de los recursos de revisión 194 diagonal 2014 con el folio 592-0714, en el que solicita a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental lo siguiente: las cantidades en toneladas de recortes de perforación impregnados concluidos de emulsión inversa base agua que las empresas registradas como generadoras han reportado como generados en Tabasco durante el año 2002. Y en el 592-0414 corresponde el recurso de revisión 195-2014, el mismo concepto, pero durante el año 2011. Insisto, el recurrente es el mismo. Y en otro pleno ya hemos resuelto algunas solicitudes respecto al mismo tema de los fluidos de emulsión inversa, en donde el sujeto obligado determina la inexistencia de la información en razón de que el concepto de fluidos de emulsión inversa de agua no es el concepto que ellos como tal manejan. Pero algo que vale la pena manifestar es que en otro momento quiero manifestar también que fueron prevenidos estas dos solicitudes en su momento por el sujeto obligado, y posteriormente el recurrente hace de nueva cuenta solicitudes de información con el dato correcto que lo proporcionó el sujeto obligado en el momento de la prevención. Dado esas circunstancias, nosotros podemos decir que efectivamente el sujeto obligado tiene razón, y en ese sentido los dos recursos de revisión se proceden a confirmar en función a la inexistencia de información que manifestó en su momento la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, y en razón de que el recurrente también reconoció que tenía un error en la percepción del concepto que la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental maneja como tal en sus elementos que dan alusión a este tipo de solicitudes. Y en consecuencia, pues yo pongo a la consideración, en razón de que hizo ya una amplia explicación el compañero José Antonio Borges en los temas también impregnados del mismo concepto, que son cantidades en toneladas de recortes de perforación impregnado con fluidos de emulsión inversa base agua que las empresas registradas como generadoras han reportado como generados en Tabasco durante diversos años. Aquí sería 2012 y 2011. Por lo tanto, pongo la consideración de ustedes que se confirma el acuerdo de inexistencia de información manifestada por el sujeto obligado, Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, de los recursos de revisión 194 diagonal 2014 y 195 diagonal 2014. No sé si tengan algún comentario. Ok, entonces pasamos al siguiente. Y por último, el recurso de revisión 238 diagonal 2014 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco. La información solicitada con el folio 060-71014 es la siguiente: relación de beneficiarios con mecanización agrícola del primer trimestre del 2013, trienio
2013-2015. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad de información de fecha 26 de mayo de 2014 con el número de oficio AJT, diagonal CUTAIP, diagonal AID, diagonal 0074, diagonal 2014. El 30 de mayo del 2014, el recurrente presenta su recurso de revisión manifestando esencialmente que la información entregada es parcial e incompleta. Si bien el Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, envió al solicitante el acuerdo AJT, diagonal CUTAIP, diagonal AID, diagonal 0074, diagonal 2014, por el cual determinó la disponibilidad de la información requerida, y el oficio AJT, diagonal CUTAIP, diagonal 0309, diagonal 2014, por el que le informó la disposición vía sistema Infomex Tabasco, este fue omiso en adjuntar la relación del beneficiario con mecanización agrícola del primer trimestre de 2013, y de allí que le asista la razón al particular al considerar que se vulneran sus derechos. Cabe mencionar que hasta el momento de rendir informe cuando el Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco adjunta el reporte de mecanización del primer trimestre de 2013. Sin embargo, como puede observarse en la forma 29 del expediente, este documento sigue presentado deficiencia de forma y de fondo, y por ende no es apto para satisfacer el requerimiento informativo que nos ocupa. Y aquí vale la pena pues otra vez manifestar lo que en su momento ya confirma el doctor José Antonio Borges, que precisamente por esa razón tenemos que analizar adecuadamente la información que muchas veces el sujeto obligado no presenta, y pues para verificar si satisface o no la condición de la solicitud del recurrente, pues tenemos que bajar información revisada, y de lo contrario, si no cumple, pues simple y sencillamente seguir procedente un sobreseimiento. Como el caso que nos ocupa, el sujeto obligado trató de perfeccionar, pero no alcanzó la perfección de forma y de fondo, y en consecuencia queda sustentada a que la solicitud de información es incompleta, y procede a revocar parcialmente este recurso de revisión. Por lo tanto, pongo a la consideración de ustedes que de acuerdo al estudio que nosotros realizamos, no se pudo cumplir y satisfacer la solicitud de información requerida porque dijo de llamarse UCA al izquierdo. Es cierto, es decir, para poder resolver un asunto de esa naturaleza es menester pues de allegarse de documentos necesarios y analizarlos, porque si no, no podemos resolver el asunto. Forzosamente tiene que haber un análisis profundo, tiene que haber, como usted atinadamente señala, tiene que fundarse y motivarse acorde a lo que prevé la Constitución en su artículo 16. Bien, entonces le solicito al secretario ejecutivo proceda a la votación correspondiente. Los proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero Isidro Rodríguez Reyes. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejera Felicitas del Carmen Suárez. A favor. Consejero José Antonio Borges Pérez Nieto. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejera Presidenta, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Gracias. El desahogo del punto séptimo del orden del día es relativo a la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia ANICAR, lo que me permite poner a consideración de este cuerpo colegiado para los efectos de su aprobación. No obstante, que con anterioridad se han pasado los proyectos para los fines
pertinentemente, si hay alguna observación, se procede en consecuencia. Bien, aquí me voy a permitir, señores consejeros, tratar los asuntos en uno solo. Se trata de los recursos de revisión número 130, diagonal 14 y 131, diagonal 14. Ambos interpuestos en contra de la Secretaría de Salud y ambos se refieren al mismo asunto. Y en esa virtud me voy a permitir darles a conocer qué es lo que piden en el recurso de revisión que dio origen precisamente al mismo. El recurrente solicita vía Infomex el formato único de movimientos de personal expedido por el OPD de Félix Segura Alejandro. Y en el otro, en el 131, también solicita, pero tratándose de otra persona, dice: solicito vía Infomex el formato único de movimientos de personal expedido por el OPD de Amador Zurbano Espinosa. En fin, se trata pues de las mismas cuestiones y en esa virtud previo análisis que se hace a todas las actuaciones que obran en autos, sucedió que al dictar el acuerdo de conformidad y entrega de una tabla donde se informa sobre diversos trabajadores, entre ellos Félix Segura Alejandro y Amador Zurbano Espinosa, no le satisface al recurrente. En esa virtud impugna dicho acuerdo y dice que no les satisface. De acuerdo a los documentos que se allega uno para los efectos de resolver un asunto de esta naturaleza, nos encontramos que el sujeto implicado durante el procedimiento del mismo exhibe la documentación que solicita el particular. Esto es antes de que resolvamos en definitiva, y como tal se analiza y nos encontramos que dichas omisiones que motivaron la inconformidad del particular se subsanaron con nuevo acto de autoridad. Esto es, se entregó en tiempo y forma dentro del procedimiento lo que solicita el recurrente. Y como es del conocimiento de ustedes, porque lo hemos tratado en muchas ocasiones, cuando sucede así, la ley es muy clara y precisa y dice que si esos documentos realmente son los que se solicitaban, lo que procede es el sobreseimiento de acuerdo a lo que prevé la fracción segunda del artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. Esos son los dos proyectos que pongo a consideración de ustedes, señores consejeros, para los efectos de que si tienen algo que manifestar, tomemos nota y si es procedente, hacemos las correcciones correspondientes. Señor consejero José Antonio Borges, usted ninguna. Entonces le solicito al secretario que ponga a consideración de este cuerpo colegiado los dos proyectos de resolución que acabo de dar a conocer. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia de la consejera presidenta. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejero José Antonio Borges Pérez. Por favor. Consejera Felicitas del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero Presidente, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. El punto octavo del orden del día concierne al sorteo de los recursos en trámite. Por eso le solicito al secretario ejecutivo proceda al realizar dicho sorteo para los efectos de la realización de los proyectos correspondientes. Señora consejera, señores consejeros, me permito informarles que el previo sorteo realizado por esta Secretaría Ejecutiva les correspondieron los siguientes expedientes para efectos de elaborar los proyectos de resolución respectivos. Para efectos de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, me permito comunicarle que le correspondieron los expedientes identificados con los números RR-256 de 2014, promoviendo en contra
el RR-228-2014, RR-234-2014 y RR-239-2014, todos ellos movidos en contra del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco. Para efectos de la ponencia del consejero José Antonio Cortés Pérez Nieto, me permite informarles que le correspondieron los siguientes expedientes: RR-212-2014, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y los RR-230, 236 y 241 todos de 2014, promovidos en contra del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco. Para efectos de la ponencia, la consejera presidenta, maestra Felicita del Castro, le permite informarle que le correspondieron los expedientes identificados con los números RR-226, 232, 237 y 243, todos de 2014, todos recursos de revisión promovidos en contra del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Bien, pasamos al punto 9 del orden del día. Y someto a la consideración de ustedes, señores consejeros, de este pleno, autorizar para que a través de la Secretaría Ejecutiva se realice la acumulación de los expedientes de recurso de revisión o procedimientos de queja en los que se actualice de conformidad con lo dispuesto en la fracción primera del artículo 70 bis del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que me voy a permitir leer y que dice, artículo 70 bis. En los recursos de revisión y procedimientos de queja, el Pleno del Instituto aplicará lo siguiente: podrá acordar la acumulación en un solo expediente de recibirse dos o más recursos de revisión o procedimientos de queja por los mismos actos u omisiones que se atribuyan al mismo sujeto obligado. Que exige dos requisitos: que sea el mismo sujeto obligado y que de alguna manera la solicitud coincida en el fondo de los mismos. Lo anterior se hace para los efectos de agilizar la tramitación de los recursos de revisión y procedimientos de queja que sean presentados ante este órgano garante a través del sistema Infomex Tabasco o ante la oficialía de partes que se encuentra a cargo de la Secretaría Ejecutiva. Resulta indispensable, por economía procesal, actualizar o autorizar a esa Secretaría para que tenga la capacidad o la posibilidad de acumular dichos asuntos, y de esa manera pues abreviamos tiempo y la carga de trabajo podrá ser más fluida para efectos de resolver en tiempo y forma los asuntos que se presentan ante este órgano garante. Le solicito al secretario que ponga en consideración de este cuerpo colegiado esa propuesta que es señalada. Ministra consejera, en votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta antes referida por la consejera presidenta. Consejera Felicita de Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Cortés Pérez Nieto. A favor. Consejera presidenta, le informo que ha sido aprobada la autorización para que a través de la Secretaría Ejecutiva se realice la acumulación de los expedientes de los recursos de revisión o procedimientos de queja y que se actualicen en el supuesto previsto en la fracción primera del artículo 70 bis del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 3 votos a favor. Gracias. En el punto décimo se habla, en el punto décimo del orden del día se habla en relación a asuntos generales, y para ello se le concede el uso de la voz. Cualquiera de los dos consejeros se lo quieren hacer. ¿Usted? Sí. Sí. Vi una publicación hace un momento en un órgano público y en su portal de transparencia, concretamente el Congreso del Estado de Tabasco y el Pleno de la 61ª legislatura el día de ayer aprobó
por unanimidad un acuerdo por el que se crea el Comité de Transparencia del Honorable Congreso del Estado, cuya finalidad será garantizar el principio fundamental de transparencia y acceso a la información pública. Sigue diciendo el comunicado: en sesión ordinaria se dio a conocer que dicho acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política también contempla que el mencionado comité promueva y efectúe las acciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, analice y opine sobre la procedencia o no de la clasificación como reservada de una información y vigile que el sistema de información se ajuste a la normatividad aplicable. Asimismo, dice el comunicado, supervisará el registro y actualización de las solicitudes de acceso a la información, así como sus trámites, costos y resultados. Promoverá la capacitación y actualización en materia de transparencia y acceso a la información de los servidores públicos del legislativo y además que fomentará la cultura de transparencia, entre otras funciones. El Comité de Transparencia estará conformado por los titulares de las áreas administrativas del Congreso, o en su caso por el servidor público suplente debidamente acreditado, por lo que estará integrado por un presidente quien será el titular del sujeto obligado, un secretario quien será la persona que cumpla como responsable de la unidad del sujeto obligado, y vocales, los cuales contarán con derecho de voz y voto, así como por invitados que solamente tendrán derecho a voz. Cabe mencionar que el Comité de Transparencia deberá de instalarse dentro de un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del acuerdo aprobado este martes. Pues aquí lo que quisiera hacer alusión en pleno consejero, la presidente, el consejero José Antonio Cortés, es que yo creo que el tema de transparencia empieza a dar los frutos que nosotros como institución vemos un sentido, y no hay que olvidar que dentro de los lineamientos que cuenta con los que cuenta el instituto están establecidos la creación de comités de transparencia en cada uno de los órganos públicos, precisamente para darle seguimiento a la solicitud de información que cada ente público recibe y hasta la conclusión y respuesta que se le dé a esa solicitud de información, pero sobre todo también el hecho de poder de alguna forma clasificar aquella información que efectivamente se encuentra reservada, que cumpla con los lineamientos de la ley, y aquella información que efectivamente sean confidenciales. Yo creo que este ejemplo del Congreso del Estado de Tabasco, como ejemplo, pues porque allí nacen al final de cuentas las leyes, ¿no? Deben de copiarse, deben de reciclarse por todos los órganos que están obligados a transparentar hoy en día la información, el acceso a la información pública, la información que manejan y que todo es público, y en consecuencia, pues manifiesto que el ejemplo que está dado por el Congreso del Estado, y ojalá que usted, consejero presidente, y ponga la consideración de mi compañero consejero José Antonio, le pueda hacer llegar un reconocimiento por escrito al Congreso del Estado por este paso tan importante de establecer el Comité de Transparencia y Acceso a la Información en ese órgano legislativo. Muchas gracias, señora Presidenta. Bien, yo creo que este acto del que acaba de dar a conocer, si me lo permiten, desde esta tribuna o desde esta mesa o desde este pleno, vale la pena felicitar, como en alguna manera felicité a la Secretaría de Salud en su momento, por haber instalado una unidad de transparencia y acceso a la información pública de punta, con todas las instalaciones necesarias que se requieren precisamente para ese evento. De igual manera, desde aquí hay que felicitar al Congreso, sobre todo porque se trata más que de una instalación de un comité debidamente integrado, en el que seguramente se hará de mayor manera la información que los particulares les solicitan. Realmente este júbilo
nos da mucho gusto, o al menos en lo particular, yo creo que a usted también y a usted también, porque se ha hecho un gran esfuerzo en este órgano garante de cada día llegar a los ciudadanos, pero también a los sujetos obligados en los que deberán cumplir debidamente con lo que marca la ley. Y el Congreso del Estado es un ejemplo, como usted atinadamente lo dice. Y seguramente así se irán sumando cada día los sujetos obligados de tal manera que se diga que en Tabasco realmente hay transparencia. Ese es el fin, esa es la razón o el motivo por el cual se crea una norma jurídica que obliga a todos los sujetos obligados a dar a conocer sus actividades, sobre todo todos los sujetos obligados que manejan recursos públicos, porque el ciudadano lo que quiere saber es en qué se invierten los dineros, qué hacen, para qué lo hacen, en fin, toda esa serie de cuestiones. Pues esta mañana es grato saber esta aportación o esta forma en que se compromete el Poder Legislativo en materia de transparencia. Si me lo permiten, también con el permiso de ustedes, yo quisiera hacer un recordatorio que el viernes, día 26 de este mes de año, se va a celebrar, se va a conmemorar un día más del Día Internacional del Derecho a Saber. Como es costumbre, este instituto cada año lo hace, y esto que permite promover la cultura de la transparencia, llegar efectivamente, que todavía nos falta mucho por hacer, llegar a la sociedad para que sepan que tienen un poder muy importante en sus manos. Para festejar este hecho, vamos a contar con la presencia del señor gobernador, que nos va a hacer el favor también de inaugurar el evento, y de grandes conferencistas. Tenemos al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Tenemos al doctor Mauricio Merino Huerta, maestro investigador del CIDE. Tenemos al doctor José Antonio Caballero Juárez, maestro investigador también del CIDE, y a la doctora Isa Luna Plat, investigadora del Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM. Entonces, a los que han asistido a este pleno, a los titulares de la Unidad de Acceso a la Información y a todos los que asisten, les hacemos una atenta invitación. Es gratuito, pueden escuchar sin pago alguno estos conferencistas que seguramente nos traerán reflexiones, análisis, y de esa manera podemos entender un poco más lo que es la transparencia, la rendición de cuenta, el derecho de acceso a la información pública y el derecho de la protección de datos personales. Quedan atentamente invitados para que asistan el día viernes, donde va a ser en el Hotel Camino Real, 9:30 de la mañana. Ahí le esperamos. Muchas gracias. No sé si tienen alguna otra cuestión. Bien. Vamos a ponernos de pie. Al no tener más que comentar en asuntos generales, se da por agotado el orden del día, siendo las 12 horas en punto del día 24 del mes de septiembre del presente año. Declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se cita para la próxima, que también será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día 1 del mes de octubre a las 11 horas en este mismo lugar. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, señor.